Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, un saludo muy especial para ti. Te invito a quedarte a explorar todo lo que tenemos para ofrecer y si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Hoy prepárense porque tenemos un tema que me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora y sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de algo que une la magia de la fama con un anhelo muy humano, algo que todos hemos soñado en algún momento, la alegría de Andercel cumpliendo mis sueños. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a desgranar este título que suena a película de Hollywood, pero que en realidad se trata de algo mucho más cercano, y créanme, increíblemente inspirador. Acompáñenme en este viaje porque hoy vamos a hablar de cómo las figuras públicas pueden inspirarnos a alcanzar nuestras propias metas, y cómo, en ocasiones, sus vidas, sus historias, sus logros e incluso sus gestos, pueden sentirse como si estuvieran cumpliendo esos anhelos que guardamos en lo más profundo de nuestro ser. Piensen en ello por un momento. ¿Quién no ha soñado con algo grande? Ya sea alcanzar una meta profesional, realizar un viaje exótico, aprender una nueva habilidad, o simplemente sentir esa chispa de felicidad genuina que te hace vibrar. A menudo cuando vemos a personas exitosas, carismáticas y que parecen tenerlo todo bajo control, como nuestra querida Andercel, es fácil sentir una conexión. Es como si su luz nos iluminara el camino, o como si, de alguna manera, sus victorias se sintieran un poco nuestras. Pero, ¿qué significa realmente que la alegría de Andercel cumpla nuestros sueños? No se trata de que ella mágicamente nos conceda deseos, claro que no. Se trata de la inspiración que emana, de la motivación que nos infunde, de la validación que sentimos al ver a alguien que admiramos alcanzar niveles extraordinarios. Es esa sensación de si ella pudo, ¿por qué yo no? Andercel, para quienes no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama internacional, y no es para menos. Cada uno de sus proyectos parece ser un éxito rotundo, y su presencia en redes sociales es siempre una fuente de alegría y positividad para sus seguidores. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente resuena con muchos de nosotros es su aparente autenticidad, su calidez humana y la forma en que parece disfrutar de cada momento de su vida. Y es precisamente esa alegría de la que hablamos, esa energía contagiosa, la que puede tener un impacto profundo en nuestros propios sueños. ¿Han sentido alguna vez esa emoción al ver a alguien que admiras logrando algo que tú también anhelas? Quizás es un viaje que siempre has querido hacer, y de repente la ves en ese destino soñado. O tal vez es una meta profesional que te parece inalcanzable, y la ves triunfar de manera espectacular. Esa es la magia. No es solo envidia sana, es una especie de validación. Es como si el universo te dijera, mira, esto es posible. Aquí tienes una prueba viviente de que tus aspiraciones no son locuras. Y es ahí donde la alegría de Andercel, o de cualquier otra figura que admiremos, se convierte en un motor para nosotros. Pensemos en los aspectos concretos. Cuando Ande comparte fragmentos de su vida, ya sea en una alfombra roja, en un set de filmación, o simplemente disfrutando de un café, vemos una persona apasionada por lo que hace. Esa pasión es contagiosa. Si vemos a alguien dedicarse con tanta entrega a su arte, a su carrera, y además disfrutar del proceso, eso nos anima a nosotros a poner esa misma energía en nuestras propias pasiones. Si tu sueño es ser escritor, y ves a Ande dedicar horas a perfeccionar su guión, te inspira a sentarte y escribir. Si tu sueño es ser un viajero incansable, y ves sus fotos en lugares remotos, te dan esas ganas irrefrenables de planificar tu próxima aventura. Además, Andercel, como muchas otras celebridades, tiene la capacidad de crear comunidades. Sus fans no solo la admiran por su trabajo, sino que también se conectan entre sí a través de esa admiración. Comparten noticias, fotos y se apoyan mutuamente. Esta sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande, también puede ser muy poderosa. Cuando vemos que otros comparten nuestros mismos anhelos, y que además hay figuras inspiradoras que nos unen, se refuerza la idea de que nuestros sueños son alcanzables y que no estamos solos en este camino. Es como si la alegría que ella irradia se multiplicara entre sus seguidores, creando un eco de optimismo y esperanza. Ahora, seamos honestos. No todos tenemos la oportunidad de conocer a nuestras celebridades favoritas en persona,
ni de que nos inviten a sus glamurosos eventos. Pero la belleza de la era digital es que tenemos acceso a tantas facetas de sus vidas como ellos deciden compartir. Y es en esos momentos, en esas instantáneas, en esos fragmentos de conversación, donde podemos encontrar esa inspiración que necesitamos. La forma en que habla de sus proyectos, la gratitud que expresa por el apoyo de sus fans, la manera en que afronta los desafíos, todo eso suma. Es como si a través de la pantalla nos estuviera enviando un mensaje directo: sigue adelante, cree en ti, y disfruta del viaje. Y hablando de sueños, ¿cuáles son esos anhelos profundos que todos llevamos dentro? Para algunos puede ser la estabilidad económica, para otros el reconocimiento profesional, para otros el amor verdadero, o quizás simplemente la paz interior. La figura de Anne Derzel, con su aparente éxito en todas estas áreas, puede actuar como un faro. No se trata de que su vida sea perfecta, porque sabemos que detrás de las cámaras hay mucho trabajo y sacrificio. Pero lo que ella proyecta es una imagen de alguien que ha luchado por sus metas y las ha alcanzado, y lo ha hecho con una sonrisa. Esa es la clave. La alegría, la capacidad de encontrar felicidad incluso en medio de la adversidad. Piensen en la importancia de la actitud. Si vemos a Anne afrontar un nuevo proyecto con entusiasmo, con ganas de superarse, eso nos contagia. Nos hace pensar que los obstáculos no son insuperables, sino oportunidades para crecer. Y esa mentalidad positiva, esa creencia en uno mismo, es fundamental para la consecución de cualquier sueño. Cuando la alegría de alguien exitoso se convierte en nuestra propia fuente de motivación, estamos en el camino correcto. Es una transferencia de energía positiva, de optimismo y de determinación. Además, la forma en que Anne Derzel interactúa con sus seguidores es otro aspecto a destacar. Su humildad y su cercanía, a pesar de su fama mundial, son un recordatorio de que al final del día, todos somos humanos. Esa conexión genuina, esa apreciación por quienes la apoyan, nos hace sentir valorados. Y cuando nos sentimos valorados, cuando sentimos que nuestra admiración es correspondida de alguna manera, es más fácil proyectar esa energía positiva hacia nuestros propios objetivos. Es como si ella dijera: gracias por estar aquí, y ahora ve y hazlo tú también. Hemos hablado mucho de la inspiración que proviene de ver el éxito de otros. Pero también es importante recordar que la alegría, a la que nos referimos, no es solo la de los logros externos, sino también la de la persona. Cuando vemos a Anne disfrutando de momentos sencillos, ya sea un atardecer, una comida con amigos, o un momento de relax, nos recuerda la importancia de apreciar las pequeñas cosas de la vida. Y esa apreciación, esa capacidad de encontrar felicidad en lo cotidiano, es un ingrediente esencial para una vida plena, independientemente de si estamos cumpliendo nuestros sueños más ambiciosos o no. Así que, ¿cómo podemos realmente hacer que la alegría de Anne Derzel cumpla nuestros sueños? Primero, observando y aprendiendo. Analicemos su trayectoria, su ética de trabajo, su forma de afrontar los desafíos. Segundo, dejándonos inspirar por su energía. Permitamos que su entusiasmo nos impulse a tomar acción en nuestras propias vidas. Tercero, conectándonos con su comunidad. Encontremos ese sentido de pertenencia y apoyo mutuo que surge de la admiración compartida. Y cuarto, y quizás lo más importante, llevémoslo a nuestra propia realidad. Tomemos esos anhelos que tenemos guardados, apliquemos la inspiración que hemos recibido, y empecemos a trabajar en ellos, paso a paso, con la misma pasión y alegría que vemos en ella. Recuerden, la inspiración es un combustible poderoso. Y cuando esa inspiración proviene de alguien que emana tanta luz y alegría como Anne Derzel, el potencial es ilimitado. No se trata de imitarla, sino de tomar lo mejor de su ejemplo y adaptarlo a nuestras propias vidas y circunstancias. Se trata de creer que nuestros sueños son posibles, y de tener la motivación y la energía para perseguirlos. La alegría de Anne Derzel, en este sentido, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias esperanzas y nos impulsa a hacerlas realidad. Es un recordatorio de que con dedicación, pasión y una actitud positiva, podemos alcanzar las estrellas, o al menos acercarnos mucho a ellas. Para resumir, hemos explorado cómo la figura inspiradora de Anne Derzel, con su carisma y su aparente alegría de vivir, puede actuar como un catalizador para nuestros propios sueños. Hemos visto cómo su éxito profesional, su autenticidad y su conexión con la comunidad pueden motivarnos a perseguir nuestras metas con más determinación. La clave está en canalizar esa inspiración,
aprender de su ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas, recordándonos que la felicidad y la consecución de nuestros anhelos van de la mano. La alegría que ella irradia puede ser un reflejo de nuestras propias aspiraciones, animándonos a creer en nosotros mismos y a dar esos pasos necesarios para hacer realidad aquello que más deseamos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido y que se lleven consigo una chispa de esa energía positiva. Muchísimas gracias por acompañarme hoy hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que todo esto tenga sentido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se han sentido alguna vez inspirados por Andercel o por alguna otra figura pública? ¿Cuáles son esos sueños que están persiguiendo en este momento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles, y estoy segura de que sus historias pueden inspirar a muchos otros aquí en nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite un poco de inspiración hoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.